Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder estar aquí juntos. Soy el pastor Mauricio Fernández. Vamos a compartir la bendita palabra de Dios. Qué bueno que nos acompañas. Estaremos grabando un nuevo estudio. Tiene que ver con la cuestión de qué pasa cuando morimos. Sabe, por esta situación del coronavirus, hay muchas personas que tienen miedo. Claro, algunos han perdido un ser querido, algunos por alguna razón algún conocido, alguien cercano ya falleció, algunos decían que era una broma, otros decían que era una estrategia de gobierno, otros decían que no era verdad que existía el coronavirus, otros dicen que es el nuevo orden mundial, otros dicen que es un ángel de muerte que está sobre nuestra nación, qué sé yo. Hay tantas cosas que se dicen. Sin embargo, pues hoy te animo para que nos acompañes. Vamos a estudiar lo que la Biblia dice. No es un asunto de debatir si tienen la razón, si están en lo correcto, si están mintiendo. No es esa la intención. Vamos a aprender lo que la bendita palabra de Dios nos dice al respecto de las personas cuando morimos. Esto ya lo toqué de alguna manera también en nuestro canal de Facebook. A usted lo puede encontrar como Instituto Bíblico Hepzibah. Y ahí, bueno, ya hablamos en 3, 4 sesiones este tema. Sin embargo, muchas personas tienen muchas preguntas y por eso es que voy a grabar este estudio. Tal vez también serán 2 o 3 estudios un poco más profundo. El propósito de este espacio es alimento sólido, es decir, la palabra pura. No hablamos de dogmas, ni de doctrinas, ni de enseñanzas humanas, ni de tendencias por la moda o por lo que está ocurriendo. Perdón, eso que se encarguen otros. Nosotros vamos a estudiar la bendita palabra de Dios. Así que bueno, pues te invito a que tengas un cuaderno, que tengas tu Biblia a la mano. Vamos a ver muchos textos bíblicos para que entonces abarquemos con más profundidad el tema de la muerte, cuántos tipos de muerte y qué va a pasar con las personas que han muerto, creyentes y no creyentes. ¿Sabe? Por último, antes de comenzar, quiero también hacer este comentario porque me pareció bastante grave. Algunos dijeron, ¿por qué es que hay pastores y cristianos que también se están infectando y están muriendo por el coronavirus? ¿Acaso es que viven en pecado? ¿Acaso es que no estaban bien firmes en su fe? ¿Acaso es que andan metidos en cosas que no son correctas? ¡Wow! ¿Sabe? De alguna manera me dolió esos comentarios. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver con que algunas personas que a lo mejor han muerto tengan que ver con una mala relación con Dios. Al contrario, quizás tienen una muy buena relación con Dios, pero su vida se puso en riesgo tal vez por no haber obedecido una norma sanitaria, porque se descuidaron, porque se confiaron, no lo sé, pero no tiene nada que ver, porque, ¿sabe? Si pensáramos esto, estaríamos creyendo que el diablo tiene poder sobre su iglesia y que puede hacer lo que se le dé la gana sobre la iglesia, y firmemente no creo eso. Satanás está vencido y Satanás no puede tocar al ungido del eterno y buen Dios. Yo lo creo y espero que usted crea esto también. Amén. Vamos a orar. Precioso Dios, Espíritu Santo, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que bendigas a cada una de las personas que mirarán este estudio. Te pido, danos revelación. Te pido, Espíritu Santo, danos sabiduría. Te ruego, precioso y buen Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Está escrito que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Te ruego, pues, precioso y buen Dios, que nos guardes en el hueco de tu mano y nos concedas sabiduría, gracia, gozo y paz. En el nombre de Jesús, aleluya, amén. Pues vamos a comenzar, ¿qué le parece? Quiero empezar hablando sobre la cuestión de la muerte. ¿Por qué quiero hablar de la muerte? Y ojo, aunque sí lo voy a decir, no me refiero a ese espíritu de muerte al que muchos adoran. Algunos de verdad están construido templos, hacen mandas, les entregan, pues no sé, adoración, o sea, abiertamente adoración a un espíritu que le llaman la muerte. Sí lo voy a tocar, pero me quiero referir en esta primera parte a la muerte, en el sentido de
Número uno, la palabra muerte en el contexto bíblico significa separado de. Eso significa muerte, separación o separado de. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona está viva y muere, literalmente es separado de los que viven. Y entonces es sepultado en el Sheol. Sheol se escribe S-H-E-L-O, perdón, Sheol, y significa la tumba. Esto lo voy a explicar en otro momento para que podamos tener en claro si existe o no el infierno, si existe o no el paraíso y dónde están o qué es lo que la Biblia dice, que eso es lo más importante. Amén. Abra su escritura, por favor, en el libro del apóstol Pablo a los Romanos. Libro del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a empezar hablando sobre la muerte en cuestión de que hay, por decirlo así, voy a hablar de 3 muertes, aunque no necesariamente son 3. A ver si me explico claramente. Primero, existe una muerte que es la muerte física. Es decir, usted y yo día con día vamos muriendo. ¿Sí? Así, claramente y realmente, biológicamente, yo no soy el mismo cuando nací a este momento con la edad que tengo. Mi piel se va degenerando, cansando, los huesos, los músculos, la arteria, incluso hasta el mismo cerebro, ¿no es cierto? Cuando vamos envejeciendo, la verdad es que vamos muriendo. Y eso es por causa del pecado que cometió Adán y Eva en el paraíso. Dice la escritura en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Cuando Dios nos crea a usted y a mí perfectos. No había muerte. Cuando Dios crea al hombre, dice a imagen y semejanza nuestra. Está hablando desde luego el Padre, Jesús, el Espíritu Santo. ¿Sí? Usted y yo somos tripartitas. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Eso significa que somos hechos a imagen de Dios. ¿Dios envejece? Claro que no. ¿Dios va muriendo momento a momento? Desde luego que no. Así fue como fue creado el hombre. ¿Sabe? En la iglesia tradicional, ¿cómo nos presentan al Padre? Pues un viejito, ¿no? Con barba blanca, con cabello largo blanco. Y claro, sé que algunos artistas piensan o pintan que una persona canosa y vieja, pues es una persona sabia, es una persona inteligente. Y la verdad es que puede ser que sí, puede que tenga mucha experiencia en algunos temas, pero no en todos. ¿Qué estoy diciendo? Que vejez no es sinónimo de sabiduría. Y no necesariamente, escuche lo que digo, no necesariamente el padre es un anciano. De hecho, en Génesis, un poco más adelante, cuando el eterno y buen Dios se presenta a Abraham, ahí en Manré, había una encina, estaba él recostado, vio 3 seres, ¿sí? 3 personas, y él reconoce o sabe que es el eterno Dios y les dice que les invita a quedarse, les invita a comer, ¿verdad? Pero no hace una referencia que uno de ellos fuera más viejo, el otro más joven, el otro más o menos. Claro que no. Esto lo digo por esa razón. Otra vez, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios piensa en Adán, Adán no iba a envejecer y Adán no iba a morir. Pero cuando Adán en Génesis capítulo 3 desobedece voluntariamente tomando del fruto que el eterno y buen Dios le había pedido o le había ordenado que no comiera, en ese momento Adán vino a desobedecer y la desobediencia tendría una consecuencia. Eso lo podemos leer en Romanos capítulo 3. Ahí quisiera que se fuera, por favor, Romanos en el capítulo 3. El hombre cuando peca, el hombre muere. Y algunos dirán, sí, pastor, pero eso es de manera espiritual. Claro que sí, sin embargo, otra vez, el hombre no había sido diseñado para morir y usted lo puede ver en Génesis capítulo 3. Ahorita nos vamos a ir para allá, pero algunos piensan que solamente moriremos
espiritualmente en consecuencia del pecado. ¿No fue así? La primera consecuencia del pecado fue muerte física. La segunda consecuencia del pecado fue muerte espiritual. Y vea lo que dice aquí el apóstol Pablo a los romanos, y vamos a leer qué le parece desde el versículo 21, para leer el contexto, ¿de acuerdo? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos, fíjense, no hay diferencia, verso 23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, en Romanos capítulo 3 versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí es donde quiero empezar este estudio. Estar fuera de la gloria de Dios trae muerte. Escríbalo por ahí. Estar fuera de la gloria de Dios, la consecuencia o el resultado es la muerte. Y más adelante nos dice también el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿A quién? A quien lo busca. ¿Qué busca? Pues la gloria de Dios. ¿Para qué busca la gloria de Dios? Aquí lo dice. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Fuera de la gloria de Dios está la muerte. ¿Cómo puedo estar en la gloria de Dios o en comunión dentro de esta gloria de Dios? Es digno de todo un estudio bien profundo, quizás más adelante, amén. Pero lo que quiero enfatizar, por favor, es que dice el verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Ahora sí, para que podamos entender Génesis capítulo 3, váyase para allá. Génesis, aleluya, capítulo 3. Qué hermoso estudio, qué filetazo espiritual, alimento sólido nos vamos a comer en este tiempo, en este curso sobre la cuestión de la muerte. ¿De acuerdo? Aleluya. Génesis capítulo 3. ¿La muerte era un asunto que existía? Sí. ¿Cómo, pastor? Acaba de decir que no. Ok, le voy a decir algo que es tremendo. La Biblia nos habla de una manera, se dice literal, otra es una manera, claro, explícita, ¿no? Literal, pero otra también nos habla de una manera implícita. Fíjese bien, cuando comencé el estudio dije que muerte significa separación. Los primeros que tuvieron una comunión perfecta con el eterno y buen Dios fueron los ángeles. Fueron creados para estar con Él y Él quería tener comunión con ellos. Sin embargo, en Ezequiel capítulo 28 nos dice que llegó en un momento, en Isaías capítulo 14, que Lucero, que entre todos los ángeles era muy especial, y lo voy a decir así, fíjese claramente, era muy especial para Dios. Antes que Adán y Eva conocieran ese lugar de un lugar llamado el paraíso, lo conoció Lucero. ¡Wow! Hay textos bíblicos en donde nos dice que Lucero conoció ese lugar. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, ¿va? Pero mire, fíjese bien, habían ángeles que servían al eterno y buen Dios, diferentes miles, millares de ángeles de diferentes tareas, de diferentes naturalezas, de diferentes personalidades, de diferentes oficios, de diferentes habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Así como usted puede imaginarse en cuanto a los seres humanos, hay arquitectos, médicos, filósofos, psicólogos, hay albañiles, carpinteros, fontaneros, limpiaparabrisas,
etcétera, etcétera, etcétera. Así, escúcheme bien, así debemos también de pensar que los ángeles fueron creados y muchos de ellos, o la realidad es que la tarea de ellos era servir al eterno y buen Dios. Y dice la escritura entonces en Ezequiel 28 y en Isaías 14 que Lucero se quiso quedar en el lugar de Dios o tomar literalmente el lugar de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y la escritura nos enseña que el Eterno lo castiga y lo condena, ¿eh? Y lo condena, lo arroja a la tierra para que él pague toda la consecuencia de su rebelión y de la seducción de otros ángeles. Muchos ángeles, la tercera parte, dice la escritura, fueron seducidos y arrojados a la tierra junto con Lucero o Satanás. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Fíjese bien, entre ellos habían espíritus que, mire, cuando yo digo médico, ¿en quién piensa? A lo mejor inmediatamente en alguien que usted conoce, hasta lo visualiza. Pero a lo mejor el médico que usted conoce no es el médico que yo conozco. Conozco cientos de médicos de diferentes, digamos así, especialidades. Y ahorita pensándolo y hablándolo, me brinca la cara de uno y del otro y algunos son entrañables y amigos, ¿ok? ¿Sabe? Cuando hablamos de muerte o de espíritus de muerte, tenemos que pensar que no es uno. Hay muchos espíritus de muerte, pero uno se llama la muerte. No sé si me explico. Por ejemplo, a todos le llamamos demonios, pero también hablamos de demonio en singular. Y cuando decimos demonio, ¿en quién pensamos? ¿En Satanás? ¿No es cierto? O cuando decimos los diablos, muchos. El diablo, uno. ¿Me estoy explicando? Ok. Hay muchos ángeles que tienen tareas diversas. Bueno, la muerte es un espíritu que ya existía. Y ojo lo que estoy diciendo. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, voy a leer desde arriba, desde el verso 1, porque ahí está la clave. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ahora, te voy a decir algo bien interesante, para que no muráis. La mujer no entendía qué era eso. Válgame lo que voy a decir. Tú le puedes decir a un niño, a un pequeñito que a lo mejor apenas está hablando, y tú le dirías, ¿cómo se llama esto? ¿Sabes? A lo mejor este niño ya lo vio muchas veces, pero a lo mejor no tiene ni idea de cómo se llama. Es más, si yo te preguntara ahorita cómo se llama esto, ¿qué me dirías? No, pues pastor, son lentes. No, no se llaman lentes, se llaman anteojos. Bueno, también se llaman anteojos. ¿Sabe? A lo mejor a un niño le decimos lentes y te diría lentes porque así le enseñaron. Y a otro le diríamos anteojo o anteojos y diría anteojos. Y los juntamos y les decimos a los dos, ¿cómo se llama esto? Y uno va a decir lentes y el otro anteojos y se van a voltear a ver sorprendidos, se van a decir, este está loco, así no se llaman. Y tú y yo, como adultos, con un concepto y con un conocimiento más amplio, diríamos, es lo mismo. Se refiere exactamente a la misma cosa, solo que le llamamos de una manera diferente. Ahora, ¿qué estoy diciendo o por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque la mujer dice, es que el día que de él comamos moriremos, pero en realidad la mujer no sabía que era muerte. Qué interesante, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque nunca nadie había muerto. Lo había pensado? Qué tremendo, ¿no? Pero le voy a decir algo, Dios sí dijo, el día que ustedes coman de este árbol, quedaremos separados. Quedaremos separados. Y yo creo que un hijo, si llegara tu papá o tu mamá y te dijera, si tú haces esto, el día que tú lo hagas, quedaremos separados. Nunca más nos volveremos a ver. ¡Ay! ¡Qué fuerte!, ¿no? Yo creo que causaría un impacto muy tremendo. Pues eso era lo que el Eterno quería decirle a la mujer. Yo no quiero tener una separación de ti.
Yo quiero tener una comunión contigo para siempre. Y entonces la mujer entendió muerte como esa separación. Ahora está captando lo que dice Romanos capítulo 3, verso 23. Aleluya. La gloria de Dios es lo que nos da la vida. Fuera estar fuera de la gloria de Dios, esa es la muerte. ¿Vamos bien? Pero vea qué tremendo es el diablo. Versículo 3. Ni le tocaréis para que no muráis, contestó la mujer. Verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El diablo te dice, haz lo que se te dé la gana, nada te separa de Dios. ¡Wow! ¿Le suena algo? ¿Sabe a qué me sonaba antes cuando no conocía de Dios? A lo que muchos de manera incorrecta le han llamado gracia. Haz lo que se te dé la gana, porque al final todos tus pecados han sido perdonados cuando Jesús murió en la cruz. Esa es la misma estrategia que Satanás sigue utilizando para engañar a muchos. Lea, por favor, ayúdenos, le invito de verdad a que visite nuestro canal en Facebook y ahí busque, hay listas y una de las listas habla de la gracia de Dios. Háganos el favor, por favor, de escuchar todo ese estudio, válgame la redundancia. Por favor, vea el canal, estudie este curso que dimos sobre la gracia para que pueda ser más claro lo que estoy diciendo. ¿Ok? Dice entonces que la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué tremendo! Diablo asqueroso, repugnante. El diablo lo que quería era que nosotros nos confundiéramos y el diablo empieza a hablar de una manera súper sutil. ¿Sabe? Ya éramos como Dios. Ese fue el deseo del Padre. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Ese era su deseo. Pero Satanás te odia, así te lo digo. Tú no debes de preocuparte por la lucha de que le caes gordo a tu vecino, de que hablan de ti o murmuran de ti. No te preocupes. La lucha que realmente debes de observar es la de Satanás, que quiere robar, matar y destruir. Y que tú y yo hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque todas sus artimañas, ¿qué crees?, han quedado al descubierto. Satanás es un gran perdedor. Amén. Aleluya. Este tremendo, horrible, asqueroso demonio le dijo a la mujer, el día que serán abiertos sus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mucha gente piensa que tener sabiduría, que tener experiencia, que tener, no sé, es conocer el bien y el mal. La Biblia dice que esto no nos hace ser vencedores o poderosos o no nos hace vivir en la gracia de Dios. Al contrario, conocer el bien y el mal nos seduce todo el tiempo. Dice el apóstol Pablo, porque sabiendo el mal que no debo de hacer, tremendo, termino haciéndolo, y el bien que quiero no lo hago. ¿Por qué? Porque mi carne, ¿qué va a buscar? Pues el placer, el deseo, la vida loca, lo superficial. ¿Por qué? Porque lo espiritual nos lleva a sujeción, obediencia, rectitud. ¿Amén? ¿Eso es más difícil? Claro que sí, pero es algo que tenemos que ejercitar todos los días de nuestra vida. Amén. Así que en la Biblia nos da muchísimos ejemplos de cómo es que hay una muerte física y esa muerte física fue el resultado de que la serpiente engañó a la mujer y la mujer empezó a escuchar la voz de Satanás y a creer sus sutilezas más que lo que el eterno y buen Dios le había dicho. Lo más doloroso sin duda para el padre fue eso, que terminaron escuchando una tradición, un deseo, un pensamiento, una doctrina, un dogma, una perversión satánica, olvidándose de la bendita palabra, de su palabra, que es verdad y que es vida. Me estoy explicando. Por eso lo animo, lo exhorto
a que lea la bendita palabra de Dios todos los días de su vida. Amén. Y luego sigue diciendo más adelante, por favor léalo después usted con calma. Y dice la Escritura, pues, cuando el eterno y buen Dios ya se encuentra o busca más bien a Adán para tener esta comunión como la que él tenía. ¿Y qué cree? Dice la Escritura que el hombre y la mujer se ocultaron. Se ocultaron. ¿Por qué? Dice literal en el versículo número 10, tuvimos miedo. Génesis capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál fue el fruto de la mentira, de la seducción de Satanás? El miedo. Hay personas que lo que escuchan, lo que oyen, les produce miedo. ¿Sabe? Por eso es que estoy hablando profundamente de este estudio. ¿Por qué? Porque las redes están diciendo tantas cosas que algunos ya están con la paranoia y si viene el apocalipsis y si ya nos quedamos y ya es el ángel destructor y el nuevo orden y todas y cuantas cosas viene el diablo. ¿A qué? A tratar de seducirnos diciéndonos, no, es que tú no sabes, es que debes de saber, es que debes de escuchar, es que los científicos, es que no, sabe, por favor, párele, lea la Biblia y busque escuchar y entender lo que la bendita palabra de Dios, que es su voluntad, dice, y quédese allí, por favor, y quédese ahí, por favor. De lo contrario, todo lo que escucha, así como Adán y Eva, va a provocar que usted esté en temor, en miedo. Dice en el versículo 9, mas el eterno Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces el eterno le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y entonces el Eterno le dijo a la mujer, ¿qué es lo que tú has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente, ¿qué? Me engañó, subráyelo. Me engañó. Amados, no todo lo que se oye es verdad. El diablo utiliza mejor que tú y yo la tecnología. Y miren, qué tremendo. Me hablaba una hermana de alguien más que le mandó un audio del nuevo orden y cómo es que los pastores somos tan negligentes y cerramos las iglesias y que estamos a favor del orden mundial y que nuestra fe, sabe, por favor. La bendita palabra de Dios nos manda que cuidemos a nuestros hermanos, a la Grey, como la novia preciosa del Dios Altísimo. La Biblia nos dice que cuidemos a ese rebaño, que somos responsables. ¿Sabe? Hay personas que no atendieron a las indicaciones sanitarias, pastores que se infectaron y que con ellos se infectaron también otros miembros y han muerto. ¿Sabe por qué? Porque Dios los castigó, porque fue probada su fe y no fueron firmes y por eso se enfermaron y murieron. Claro que no, por el amor de Dios, entendamos. Primero, el hombre va a morir de una o de otra manera, sea de coronavirus, sea de cáncer, sea que se tropezó y se golpeó en la cabeza, sea que a lo mejor le cayó mala cena, le dio un retortijón y se murió. Perdóneme que sea tan explícito, pero no tengamos miedo a la muerte física ocurrirá. La Biblia nos dice que esa fue la consecuencia de habernos apartado de Dios, pero está escrito que el hombre viva, va a morir y después el juicio. ¿Puede ir contra eso? ¿Puede ir contra eso? O si yo me muriera mañana, ¿significa que me faltó fe? Claro que no, está escrito y la palabra de Dios se cumple. Aleluya. Amén. Vea lo que dice, por favor, aquí en el versículo número 14. El eterno Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás
y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y tu simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás el calcañar. Y la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Clave, escuche, Génesis 3:17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás en ella todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. ¡Qué tremendo! Por causa de la desobediencia del hombre, ¿sabes? Dice la bendita palabra, ese varón, el hombre, empezó a sufrir, a sufrir. ¿Era el propósito de Dios? Claro que no. Pero seguimos leyendo. Dice, versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta qué? Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es muy claro que la consecuencia del pecado del hombre fue lo que ocasionó que el hombre muriera. Cuando el Eterno miró a Adán, le dijo, de todo árbol podrás comer, pero de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre perdió algo tremendo. Lo primero que el hombre perdió fue la oportunidad de tener una comunión con Dios. Eso fue la primera muerte, la muerte espiritual. Ya no había comunión, sino separación entre él y su Padre, su Creador. Segunda cosa, versículo número 19, el hombre habría de volver al polvo, porque del polvo fue tomado, y al polvo volvería. Es muy clara la bendita palabra de Dios. Versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y el eterno Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, los vistió, y les dijo Dios, he aquí que el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, ahí está, pastor, ahí dice que el hombre viviría para siempre. Claro que no. Y es muy clara la Biblia, hay que leerlo. Y dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo voy a explicar así. Ponga muchísima atención. Y con esto voy a terminar. Esto solamente es la introducción. Aleluya. Fíjese, cuando el hombre come, en ese momento muere. El juicio viene arriba, dice el Eterno. El hombre habría que volver a la tierra en el polvo, porque del polvo fue tomado. ¿Ahí vamos bien? ¿Qué hubiera pasado si en esa condición de muerte espiritual el hombre entrara al huerto y tomara del fruto del árbol de la vida y lo comiera? ¿Sabe qué significaría? Que el hombre, aunque muerto, viviría por toda la eternidad. Dicho de otra manera, por consecuencia del pecado, por consecuencia de haber comido del fruto prohibido, el hombre jamás podría volver a tener una relación con su Padre. Jamás. Romanos capítulo 3, verso 23 dice que perdería la gloria de Dios y jamás podría volver a ella. Por eso es que el amor del Eterno, por amor el Eterno, hizo sacar a Adán y a Eva para que en esa condición de muerte no vivieran por toda la eternidad. ¿Está comprendiendo lo que digo? Aleluya. Qué maravilloso es leer la bendita palabra de Dios, ¿no le parece? Y entonces dice la escritura que el Eterno mandó poner
a unos ángeles con unas espadas de fuego. ¿Para qué? Para que ya no pudieran regresar al huerto del Edén, y entonces esos querubines, si quisiera acercarse a Adán, no se lo permitiera. No se lo permitiera. Y entonces, ¿qué creen? El hombre empezó a hacer una vez escuché esta expresión, un errante en el mundo, un errante. Ya no había un lugar que era el huerto del Edén para que él pudiera vivir ahí. ¿Sabes? El diablo triunfó. Hasta aquí, el diablo triunfó. Y vea cómo estoy hablando entonces de dos cosas: muerte natural y muerte espiritual. ¿Dónde se dio? Génesis capítulo 3. Ahí empezó todo este asunto. Génesis 3. ¿Quién lo explica de manera muy clara? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23. Aleluya. Qué maravilloso es poder escudriñar la bendita palabra. Le invito a que se quede. Seguramente vamos a dividir en 2 o 3 estudios más. No quiero hacerlo muy largo, pero tampoco quiero ir muy a prisa para que todos vayamos entendiendo con toda claridad. Amén. Vamos a leer en Isaías, por favor. Váyase al libro del profeta Isaías, aleluya, en el capítulo número 59. Isaías, capítulo número 59. Decía al principio, ¿verdad?, que cuando Dios creó al hombre, lo creó inmortal. ¿Qué lo hizo morir? La consecuencia de su pecado. Pero, ¿esto quedaría ahí así para siempre? Claro que no. Viene la resurrección. Y es una promesa que el eterno Dios le dio a Eva. No sé si usted puso atención cuando le dijo: voy a poner enemistad entre tu simiente, es decir, el fruto de ella, con el simiente, es decir, con el fruto de Satanás. Y entonces vendría o estaba declarada ya una guerra del hombre contra Satanás. Escuche bien lo que estoy diciendo. Ahí comenzó la guerra del hombre contra Satanás. ¿Qué es lo que está haciendo hábilmente Satanás todo el tiempo? Vencer al hombre, vencer al hombre, vencer al hombre. ¿Sabe por qué? La escritura aparece 2 veces de una manera súper clara, donde dice que cuando alguien es vencido por uno, se hace esclavo de aquel que lo venció. Y cuando Satanás vence al hombre, todo el poder y todo el señorío de la creación del hombre lo obtiene él. Por eso la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo. Es el príncipe o es el rey de este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque ese lugar le pertenecía a usted, me pertenecía a mí, nos pertenecía a los seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza del eterno y buen Dios. Y que Satanás lo toma cuando lo vence. ¿Entiende ahora por qué el diablo todo el tiempo buscará que usted sea vencido y sea humillado y sea puesto debajo de sus pies? ¿Para qué? Para que con esa ignorancia usted se lo permita. Pero cuando usted viene a conocer la bendita palabra, el diablo se queda bajo de nuestros pies, vencido y derrotado. Ese es su lugar. Amén. Aleluya. Isaías capítulo 59, en el verso número 1, dice: he aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Qué tremendo. 2 cosas tremendas para ir cerrando este tema. Número 1, verso 1. Dios no acorta su mano para salvarnos. Claro que el Padre no quiere que muramos por toda la eternidad. Sí vamos a morir, nuestro cuerpo físico va a morir, ¿de acuerdo? Esa es la muerte primera. La muerte segunda es la muerte espiritual. Cuando nosotros pecamos, dice en el versículo número 2, nos separamos, nuestras iniquidades hacen una gran división
entre Dios y lo que el Padre tiene para ti, para mí y nosotros. Estamos separados, estamos muertos. Esa es la segunda muerte. Pero cuando dice la bendita palabra, eso lo voy a explicar en el siguiente tema, venimos a nacer de nuevo, venimos a la vida, entonces este cuerpo va a morir, pero no experimentaremos la muerte segunda. Hay una muerte segunda. Hay una muerte segunda. Y Dios no había pensado que la muerte segunda o la separación eterna fuera para contigo y Él, sino que Él quiere tener una comunión personal contigo. ¿Me explico? El eterno y buen Dios quiere que tú puedas estar con Él para siempre. Escúchalo, por toda la eternidad. Por eso es importante conocer su palabra, es importante nacer de nuevo, es importante pertenecer a Cristo para que nosotros no suframos la muerte segunda. Amén. Aleluya. Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Claro, el hombre, por naturaleza pecaminosa, por la seducción de Satanás, aprendemos rápido lo que es malo, lo que es pecado, y cuando venimos y pecamos, morimos. La paga del pecado es muerte. ¿Qué estoy diciendo? Que nacimos pecadores, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que pecado, primero, la palabra pecado, ya lo he dicho en otros estudios, significa errar en el blanco, significa fallar. Cuando tú y yo erramos o fallamos, en ese momento pecamos, o eso significa pecar, y morimos espiritualmente. ¿Qué nos quita la muerte espiritual? ¿El bautismo? En ninguna manera. ¿La confirmación? ¿La penitencia? ¿La primera comunión? ¿El orden sacerdotal? ¿El matrimonio? ¿O la unción de los enfermos? No, no, no y no. Ningún sacramento, escucha, ningún sacramento te puede librar de la muerte espiritual. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Amén. Aleluya. Te mando un fuerte abrazo. Ruego al eterno y buen Dios que este estudio pueda ser edificación a tu vida y de todas las personas que tú amas. Haznos un favor. Y por favor, escucha bien. Hazte a ti mismo un favor y haz favor a otros. Comparte este estudio. Sé que será gran bendición. Amén. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, papá, te doy gracias por la vida. Gracias por la palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias Dios por la verdad, porque podemos conocer esta verdad y ser liberados. Precioso y buen Dios, te suplico por todas las personas que están viendo ahora mismo este estudio. Te ruego, precioso y buen Dios, abre nuestro entendimiento para que tengamos hambre y sed de tu palabra, para que podamos caminar en tu presencia, para que en todo seas glorificado tú. Precioso y buen Dios, gracias por la vida eterna. Queremos saber qué es eso y cómo obtenerla. Gracias porque nos has librado de la muerte. Queremos saber qué es eso para librarnos para siempre. Precioso y buen Dios, bendíganos y líbrenos de todo mal. Le ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti, por favor, y por tu familia. Amén. Inclina tu rostro si lo deseas. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno Dios te dé sabiduría e inteligencia. Que el eterno y buen Dios te dé unción y revelación. Que el eterno y buen Dios te libre de todo peligro y de todo mal. Que el eterno Dios bendiga tu entrar y tu salir, tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos y tus chosnos. Que el eterno Dios bendiga tu fuente de provisión. Que el eterno Dios te libre de las mentiras del diablo. Te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Pues muchísimas gracias. Esta fue tan solo pues una parte de la introducción. Aleluya. Pero espero que haya sido de mucha bendición. Te mando un abrazo. Que la paz del eterno y buen Dios sea contigo y con todas las personas que tú amas. Amén. Aleluya. Hasta pronto.